Mildred tiene muteado su micrófono. ¿Ahora sí? La presentación es la ciencia de la digestión y metabolismo celular. Veamos, voy a seguir. Se escucha muy bajito. No me avanza la pantalla. No me avanza la pantalla. Bien, para... A ver. Sí. Ya, ahora. Antes de seguir, de tomar el tema en sí, Génesis 1:27. Veremos qué nos dice la Biblia. Dice, Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Génesis 1:27. Como vemos en este versículo, Dios es nuestro creador. Y Él nos creó a su imagen. Tenemos un Dios que podemos verlo en la naturaleza y en todo lo que vemos un Dios perfecto y de orden. Vemos, por ejemplo, a nivel macro de lo que se conoce del universo, cómo hay leyes y también hay un orden. Y vamos a ver ahora que a nivel microscópico también hay un orden y hay perfección. Vemos acá como seres humanos tenemos niveles de organización biológica. Aquí, por ejemplo, vemos que hay tenemos distintos sistemas, como el sistema endocrino, sistema nervioso, sistema circulatorio, sistema respiratorio, entre otros. Y aquí le estoy mostrando lo que es el sistema digestivo, que es el que vamos a ver en esta presentación. Y estos sistemas están formados por órganos, distintos órganos. En este caso, aquí está el colon. Y los órganos están formados de tejido. Y los tejidos a la vez de células, que es la unidad más básica de todo ser vivo. Entonces, como vemos aquí, hay un orden. En el sistema digestivo está formado por distintos órganos. Y este sistema comienza desde la boca. Después continúa por el esófago, luego el estómago y sigue por el intestino delgado, que está formado por el duodeno, yeyuno y el ilión. Y sigue después por el intestino grueso. El intestino grueso lo vamos a ver el día miércoles, cuando hable de la microbiota. Ahí voy a hablar más en detalle del intestino grueso. Ahora vamos a llegar en este tema al intestino delgado, que es donde ocurre la absorción de los nutrientes. Y bueno, también hay otros órganos que cumplen una función importante en el sistema digestivo, que es el hígado, el páncreas, y principalmente eso, y el apéndice que está ahí, y la vesícula biliar. Aquí este es un esquema muy general de la digestión, que está en forma horizontal, y vemos acá cómo en la cavidad bucal es donde comienza la digestión, y hay moléculas de gran tamaño, y a medida que va pasando el tiempo en la boca, lo vamos a ver con detalle, después hay un transporte. Entonces la función principal del sistema digestivo es transformar las moléculas grandes a partículas más pequeñas, o sea que el alimento pase a nutrientes para que puedan ser absorbidos en el intestino delgado. Entonces pasa al esófago, al estómago y luego al intestino delgado, donde ¿Estás capturando? en moléculas. Ahí. Vamos a ver aquí
el detalle en la boca. Dice, en el libro Ministerio de Curación, la página 209, que comento para los que no conocen que la escritora hermana Elena de White, ella escribió de este tema a finales del año 1800, a inicios de 1900, entonces tiene harto tiempo esto, y vemos ahora con la ciencia cómo se cumple esto, lo que ella había dicho hace tantos años atrás. Dice, conviene comer despacio y masticar perfectamente para que la saliva se mezcle debidamente con el alimento y los jugos digestivos entren en acción. Entonces, la masticación debe ser despacio y perfectamente para que se haga todo, para que se mezcle la comida con la saliva. Y aquí tengo que hacer una diferencia, voy a hacer una diferencia entre digestión mecánica y digestión química o enzimática. La digestión mecánica principalmente es la acción que ejercen los dientes sobre el alimento. Es la masticación, entonces al masticar se va separando el alimento y se va mezclando luego con la saliva. Y luego en la saliva hay enzimas, que en este caso puse el ejemplo de la amilasa salival, que hace una digestión química. Este es un almidón y está formado de varias moléculas de glucosa. Entonces cada una de estas son moléculas de glucosa. Y cuando está en la boca, que esto es a nivel químico, las enzimas, en este caso la amilasa, se une acá y va rompiendo y rompe los enlaces de unión y deja moléculas más pequeñas. En este caso la maltosa, que tiene 2 glucosas. Depende del tiempo que permanezca el alimento en la boca, es cuánto va a ser separada esta molécula, que es una grande molécula, en moléculas más pequeñitas, ¿ya? En disacáridos o monosacáridos. Cuando la permanencia del alimento es poco tiempo en la boca, se tienen moléculas de tamaño intermedio, que después siguen hacia el estómago. En el estómago, en la parte superior, hay células mucosas que generan una barrera de mucosa, que eso es para proteger el estómago del pH tan ácido que se genera en el tiempo de la digestión, en el momento de la digestión. Entonces el pH es pero muy bajo, es entre 1 y 1,5. Nosotros, bueno, sabemos el pH del agua es 7, que es el neutro, y pH 1, 1,5 es pero muy ácido, o sea, puede romper, lo que esté en contacto lo puede romper. Entonces, esta barrera mucosa protege las paredes del estómago de este pH tan ácido, de este ácido que tiene un pH tan bajo. El tiempo de digestión que está aquí, los alimentos, es más o menos en promedio 4 horas. En el tiempo está dando todo y se continúa la digestión del alimento. Voy a leer otras citas que están en el Ministerio de Curación. Dice, entre las comidas deben mediar a lo menos 5 o 6 horas. Pensemos en 5 horas. Si se toma desayuno a las 8 de la mañana, a la 1 debiera ser el almuerzo. Y entre esas horas no tendríamos que comer nada, excepto agua, tomar agua sí. Pero si comemos entre horas, vamos a entorpecer la digestión, que ya está de la comida anterior, y afectamos en forma negativa la digestión. Otra cita dice, cuanto más líquido se toma en las comidas, más difícil es la digestión, pues el líquido debe quedar absorbido antes de que pueda empezar la digestión. El líquido, idealmente, tomar agua es entre las comidas, pero en el momento que se va a comer, es mejor
que sea unos 15 minutos hasta media hora antes de comenzar la comida, para que no disuelva todo lo que son las enzimas, porque hay entre más líquido que se toma con las comidas, hay una dilución de las enzimas, entonces va a ser menos eficiente la digestión. Otra cita dice: la costumbre de comer solo 2 veces al día es reconocida generalmente como beneficiosa para la salud. Sin embargo, en algunas circunstancias, habrá personas que requieran una tercera comida que debe ser ligera y de muy fácil digestión. Esto está escrito se escribió el año 1905. Entonces, la tercera comida debe ser liviana. Y antes de irnos a dormir, ojalá, o sea, esta comida ya se haya digerido en el estómago, y para que poder ir a descansar bien y no haber comido y después inmediatamente irse a dormir. Después del estómago, continúa hacia el intestino delgado. Ya es una masa semilíquida que llega al intestino delgado, y aquí quiero mostrar que hay el intestino, que, bueno, todo esto es un tubo, ¿cierto? Se le llama el tubo digestivo, y dentro especialmente del intestino delgado hay vellosidades y pliegues. Hay pliegues y vellosidades, y a la vez estas células, que son los enterocitos, tienen microvellosidades. Entonces, esto es pero súper importante para la absorción de los nutrientes, porque amplía el área o la superficie en por lo menos 600 veces a más, llegando a 250 metros cuadrados. O sea, imagínense la superficie de absorción que tiene el intestino delgado. En comparación, si fuera lisa, esta superficie sería la absorción mucho menor. Entonces, con estos pliegues y estas microvellosidades que hay, se amplía 600 veces a más el área. Aquí vemos que hay unas células, estas células, enterocitos, y que como a través de hay proteínas que son transportadoras y llevan, en este caso me voy a vamos a ver el metabolismo de la glucosa. Y cómo la glucosa pasa a través de estas proteínas transportadoras, entra a la célula y después va hacia los vasos sanguíneos. Y son transportadas, y diferentes nutrientes que llegan, pero ya llegan en monosacárido, en este caso la glucosa. Como vieron, esta cadena, hay cortes, y estos cortes, cuando no se completa, o sea, cuando es muy... quedan estructuras muy grandes después de la masticación, continúa la digestión al inicio del intestino delgado, donde el páncreas libera otras enzimas, ¿ya?, para poder seguir rompiendo estas estructuras y llegar a ser monosacáridos. Ocurre el transporte de los distintos nutrientes a través de la sangre para llegar a distintas células de todo el cuerpo. Bueno, esta es la terminación, que es del intestino grueso, que lo veremos el miércoles. Y aquí vamos a continuar entonces, después del transporte de la glucosa, la finalidad que tiene el metabolismo de la glucosa es producir ATP. El ATP es la molécula de la energía. Entonces podemos ver acá que cuando llega la glucosa a una célula, aquí está, es principalmente el metabolismo para producir ATP, es de los lípidos y principalmente los carbohidratos, ya que glucosa, en este caso vamos a ver la glucosa. Junto con el oxígeno se producen varios procesos enzimáticos,
Y en estos procesos enzimáticos, ya estamos dentro de una célula, se libera CO2 o dióxido de carbono y se produce energía. ¿Y energía para qué? El ATP, que es la energía, es para realizar las diferentes funciones que requiere el cuerpo. Por ejemplo, contracción muscular, reparación de tejidos, para que el corazón bombee, para la síntesis de moléculas, para el transporte activo de, a nivel celular, ya de moléculas. Y para realizar todas las actividades diarias, ya para leer, para todas las actividades diarias necesitamos energía. Entonces, por eso las células requieren de estos, de la glucosa para producir la energía. Aquí coloqué la estructura del ATP, que es esta molécula de energía, cómo está formada por un azúcar, que es una pentosa, por 3 grupos fosfato, y por una base nitrogenada, una amina. Y aquí llegamos ya al metabolismo. La definición de metabolismo dice, es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos que ocurren en una célula y en el organismo. Si pueden ver en esta imagen acá, la cantidad de reacciones bioquímicas que pueden ocurrir en una célula, o sea, es tremendo, sé mucho. Pero yo voy a explicar principalmente esto de acá, la del centro, la que está marcada, y estos pasos vamos a ver lo que hace la célula. Entonces, ocurre principalmente para la oxidación de la glucosa, está en 4 partes. Primero, glucólisis, después la transformación de piruvato en acetil-CoA, luego sigue el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Todo esto con el fin de hacer disponible la energía química para la célula. Entonces, haciendo un poquito de resumen, nosotros cuando comemos los alimentos tienen proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales, y tienen que llegar para ser absorbidos en el intestino a sus estructuras más simples. La estructura más simple de una proteína sería aminoácidos, de carbohidratos glucosa, y de los lípidos ácidos grasos y glicerol. La glucosa pasa por la glucólisis, donde sufre varias transformaciones, para llegar a piruvato. En este proceso se libera CO2, el dióxido de carbono, y esto quiero que lo recuerden bien, que se libera dióxido de carbono. Y esto ocurre acá. Aquí le puse un esquema muy general de las partes de una célula. Esta primera parte de la glucólisis ocurre en el citosol de la célula, en esta parte más clara. Y esto de carbohidratos a glucosa, esta parte ya ocurrió antes. Ya fue el metabolismo hasta llegar al intestino delgado. Pasó a la sangre, luego la glucosa, a través de las células que les mostré con estas microvellosidades por el enterocito, pasó a la sangre y luego llegó a otra célula, varias células del cuerpo, entra a una célula, llega aquí en el citosol, ocurre la glucólisis. Luego el ciclo de Krebs, o el ciclo del ácido cítrico, ocurre en la mitocondria, igual que la fosforilación oxidativa. Y todo esto con el fin de producir ATP, que está acá, la molécula de la energía. Fíjense que aquí se produce dióxido de carbono, y acá también, en el ciclo de Krebs, también se produce dióxido de carbono. Y acá, en la fosforilación oxidativa, se requiere oxígeno para producir ATP. ¿Ya? Esto es súper importante para que entendamos completamente todo esto que quiero explicarles. Entonces, vamos a ver la primera parte, la
glicólisis o glucólisis. Aquí entró la glucosa a la célula, está en el citosol. Se transforma a glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bisfosfato. Es una serie de reacciones bioquímicas que ocurren. Y aquí vemos que se requiere ATP. Hay 2 moléculas de ATP. O sea, al inicio hay un gasto de energía, pero después se produce ATP. ¿Ya? Aquí hay una división, aquí es doble. Entonces acá se producen 4 moléculas de ATP. Aquí hay un gasto de energía, pero aquí se produce más energía. Se pierde para ganar más. Y llegamos a piruvato. Este piruvato después se transforma a piruvato acetil-CoA y con el oxalacetato se transforma a citrato, sale agua y aquí siguen varias reacciones bioquímicas y todo esto ya estamos ahora en la mitocondria. Y como les dije antes, fijarse aquí que se libera dióxido de carbono, el CO2, ¿ya? Aquí cómo se libera dióxido de carbono, entonces para tenerlo presente. Entonces este ciclo va funcionando para después llegar a la respiración celular que ocurre en el espacio intermembrana de la mitocondria. Aquí vemos que hay una reducción del oxígeno. El oxígeno se reduce a agua y hay una cadena de transporte de electrones que ocurre en la membrana mitocondrial interna. Entonces hay un transporte de electrones y hay un transporte de protones o iones hidrógeno que ocurre hacia el espacio intermembrana. Se produce un gradiente y los protones después pasan acá por transportadores para que ocurra acá una fosforilación del ADP para producir ATP, que es la molécula de la energía. Entonces aquí vemos que se necesita oxígeno para la reducción y producir estos protones, y a la vez estos electrones en conjunto se va a producir la molécula de energía. Estoy resumiendo harto porque es más complejo que esto, pero de manera simple para que se pueda entender. Entonces, la oxidación completa de la glucosa, esta es la fórmula química de la glucosa, 6 carbono, 12 hidrógeno y 6 oxígeno, en conjunto con el oxígeno, se transforma a dióxido de carbono y agua. Y todo esto con la finalidad de producir ATP. Se producen más o menos 36 moléculas de ATP, y eso es mucha energía, mucha energía. Y ahora estamos acá. La célula, en todo este proceso metabólico que vimos a partir de la glucosa, todo esto fue para producir la energía para el cuerpo, ATP. Y en este proceso se liberó dióxido de carbono. Este dióxido de carbono pasa a través de la sangre a los pulmones y al momento de exhalar, ¿cierto? Cuando respiramos, inhalamos y exhalamos, vamos eliminando el dióxido de carbono al ambiente. Entonces vamos a ver acá el ciclo ahora completo. Entonces ya ahora nos salimos de la célula. Este dióxido de carbono, entonces vamos a ver ahora qué pasa con la fotosíntesis y la importancia que tiene esto. La energía de una planta, más los nutrientes, sales minerales, el agua,
y el dióxido de carbono que está en el ambiente, en conjunto, ¿ya? Que este proceso es de la fotosíntesis, para que la planta elabore su propio alimento, que sería la glucosa. Entonces, todo esto es para producir la glucosa, que es el carbohidrato, y el oxígeno que se libera al ambiente. Entonces, nosotros después, al comer, comemos carbohidratos, ¿ya? De los vegetales, y en el aire, cuando respiramos, nos llega el oxígeno a los pulmones y a todas las partes, a todas las células de nuestro cuerpo, para repetir el ciclo y volver a producir ATP. Y se repite todo esto nuevamente. Entonces, no sé qué hice, que rayé la pantalla. Ahí sí, ya. Entonces, vemos acá en todo este proceso la importancia también de la respiración. Dice aquí una cita: hay que conceder a los pulmones la mayor libertad posible. Su capacidad se desarrolla mediante el libre funcionamiento, pero disminuye si se los tiene apretados y comprimidos. Se recibe una cantidad insuficiente de oxígeno. La sangre se mueve perezosamente. Los productos tóxicos del desgaste, que deberían ser eliminados por la respiración, quedan dentro del cuerpo y corrompen la sangre. No solo los pulmones, sino el estómago, el hígado y el cerebro quedan afectados. Por eso puse esto, porque fíjense que cómo la falta de oxígeno puede afectar en la producción de energía, y también cómo cuando no eliminamos bien el dióxido de carbono, dice que quedan productos tóxicos dentro del cuerpo, y estos desechos que deberíamos eliminarlos, que en este caso es el dióxido de carbono, quedan en el cuerpo y corrompen la sangre. Dice, y se afectan los pulmones, estómago, hígado y cerebro. Entonces, los beneficios de una buena respiración. Para tener buena sangre, debemos respirar bien. Las inspiraciones hondas y completas de aire puro, que llenan los pulmones de oxígeno, purifican la sangre, calma los nervios, estimula el apetito, hace más perfecta la digestión y produce el sueño sano y reparador. Eso está en el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2. Este es un experimento para ver la importancia de las plantas. Te lo saqué de un libro que tenía mi hijo. Se muestra aquí un ratón que se le puso alimento con agua en un recipiente, y en un recipiente tapado, o sea que quedó sin oxígeno, ya sin aire. Y dice que transcurridos unos días, se observó que el ratón murió. Se hizo lo mismo, en las mismas condiciones, dice, se colocó un ratón del mismo tipo, tamaño, en un frasco con las mismas condiciones que el anterior, con comida, agua, pero se colocó una planta dentro. Y transcurrido, dice, la misma a un día. Entonces podemos ver cómo la importancia que tienen las plantas que nos liberan el oxígeno al ambiente para producir todas estas funciones metabólicas. Acá miren, se le puso alimento y agua y murió. ¿Ya? Entonces la diferencia que hace el tener una planta que nos entrega el oxígeno. Entonces aquí es importante también la ventilación. A la falta de ventilación se debe una gran parte de la somnolencia y pesadez. A este asunto se le suele dar muy poca atención. Con frecuencia, la humedad y el aire viciado ocasionan quebranto de la salud y enfermedades graves. En la construcción de casas es de gran importancia asegurar completa ventilación y mucho sol, haya circulación de aire y mucha luz en cada pieza de la casa.
Miren qué importante entonces el renovar el aire, ¿ya? Porque cuando estamos en ambientes cerrados, vamos eliminando el dióxido de carbono. Por eso debe ser renovado ese aire. Entonces, abrir las ventanas y que circule el aire para que entre oxígeno. Cuando estamos en deficiencia así de árboles y plantas de vegetación, y más la contaminación que hay, se ve muy afectado esto. Entonces es importante, ahora más también que estamos en esta situación de pandemia, que estamos más encerrados, el tener plantitas en la casa también puede ser y ventilar, abrir las ventanas y que esté toda la habitación, todas las piezas ventiladas, para que se renueve el aire. Voy a mostrar acá algo que también afecta la digestión, y que es beber agua fría con las comidas. Eso es algo que también afecta mucho la digestión, porque paraliza los órganos digestivos, y también todo esto ocurre a una temperatura que muchas veces, si el agua está muy fría, el cuerpo tiene que trabajar de más para poder aumentar la temperatura. También comer sin moderación, comer frecuentemente, lo que decía, no comer entre comidas. Entonces cuando se come a deshoras, eso también va a afectar. Mucha cantidad y también alimentos malsanos. ¿Qué pasa con esto? Dice, se destruye la acción saludable de los órganos digestivos. Se afecta el cerebro y se pervierte el juicio. Y se impide el funcionamiento racional, sereno y saludable del pensamiento y la acción. Esto está en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Algunos malos hábitos a veces que tenemos y que debemos considerar es que el comer en exceso. El estómago se debilita, los órganos digestivos pierden vigor y sobreviene la enfermedad. No depende de la cantidad que ingiramos, sino de su completa digestión. También la ansiedad, apurado, cuando se come con ansiedad o apurado. Evitar comer en estos estados. Las facultades vitales están sobrecargadas y no pueden suplir los fluidos digestivos necesarios. Cuando se come con pensamiento negativo, si se piensa que el alimento te hará mal, con toda seguridad lo hará. Y la regularidad en las comidas. Debe haber una hora señalada para cada comida. Son muchos los que comen a intervalos desiguales y entre comidas, y cuando el organismo no necesita comida. Eso está en el libro Ministerio Curación. Y para finalizar, voy a finalizar con un versículo que está en Salmo 139, 13, 14. Dice, tú fuiste quien formó todo mi cuerpo, tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. Eso es. Entonces ahora viene el momento de preguntas. Lo hice a lo mejor un poco rápido. Lili, ¿sí? Wilber, ¿sabes que te quiero hacer una consulta? Bueno, por lo general, las personas cuando están con sobrepeso van a un nutricionista y por lo general les dicen que coman cada 3 horas en porciones pequeñas. Por el tema, yo creo, de la ansiedad que la gente por lo general sufre. Por lo que sale ahí que tú dices que debe comer cada 5 o 6 horas. Eso, por lo menos por lo que me doy cuenta, es como que se contradice totalmente con lo que dices tú en base a la alimentación. No sé, ¿tú qué opinas de lo que dice por lo general la mayoría? Lo he visto en televisión también, que hablan mucho de que se debe comer cada 3 horas
una fruta, un yogur diet, una jalea. Entonces, no sé ahí qué puedes mencionar tú respecto a eso. Sí, es que en esas situaciones se sobrecarga mucho el sistema digestivo, porque aunque sea una cantidad mínima, va a hacer funcionar todo el sistema nuevamente y va a sobrecargar los órganos digestivos. Entonces, no es conveniente, o sea, debe haber unas horas para darle tiempo que ocurra esa digestión y luego también que el estómago pueda y todo el sistema pueda descansar. Porque como cualquier máquina, si uno piensa, una máquina cualquiera, si se hace trabajar y trabajar y trabajar constantemente, hay un desgaste y se va a dañar. Entonces tiene que transcurrir un tiempo para que se digieran los alimentos y después para que descanse los órganos. Entonces, yo creo que tiene que haber una cantidad de horas, y por lo que leí y por lo que vimos, unas 5 horas entre comidas, y entre esas horas tomar agua. Yo estoy hablando en situaciones, sí, de situaciones que no hay una patología determinada, o sea, los médicos en ciertas patologías pueden decir otra cosa, pero en condiciones no patológicas debiera ser así. Hermana Mildred, hola, ¿cómo le va? Sí, hola. Quería comentarle algo con respecto a lo que decía la dama anterior, que las hacen consumir varias comidas, hasta 10 comidas diarias, puede ser cada 2 horas, porque están buscando en el fondo bajar de peso, ¿cierto? Entonces se le indica eso porque quemando, esa es la forma de que ellos logren bajar de peso, porque van a estar quemando todo el día. Sí, es que dicen para acelerar el metabolismo. Exactamente, entonces esa es la forma que buscan, digamos, por qué se le da varias veces comida, es para que logren, digamos, lo que están buscando, que es bajar de peso. Pero sí, a consecuencia a veces de otras cosas también. Eso, pero lo que vimos es que para que este metabolismo funcione bien, tiene que haber una buena respiración, ya, porque para producir energía y se oxide completamente, en este caso la glucosa, para que exista una oxidación completa, se requiere de oxígeno. Entonces, en deficiencia de oxígeno, va a haber un metabolismo más lento. Entonces, el oxígeno, por eso lo puse ahí, que es súper importante para que exista una oxidación completa y se llegue a la finalidad que es la producción de energía. Y eliminar también estos desechos tóxicos, que en este caso es el dióxido de carbono. Entonces, hacer inspiraciones profundas para respirar bien y eliminar el dióxido de carbono. Y así el metabolismo completo va a funcionar bien. Así que eso, y también el agua se requiere. Vamos a ver un poco más de este tema el miércoles, que el agua también es importantísimo para que todo este metabolismo funcione bien. Y eso, el ejercicio también es importante, ¿ya? La caminata, o sea, se puede comer y después de comer hacer una caminata, eso es beneficioso, ¿ya? Para que existan estos movimientos peristálticos. Pero es importante también que no se puede hacer ejercicio inmediatamente después de comer, ni inmediatamente antes de hacer, o comer inmediatamente después de haber terminado una actividad física fuerte, porque ahí hay un gasto de energía considerable, súper grande, y para que exista digestión, para que ocurra una buena digestión, también se necesita de energía. Entonces, esa energía que vamos a estar ocupando en una actividad física fuerte, se va a desviar de donde necesitamos también energía, que es para la digestión.
que obtenemos más energía, pero también hay un gasto de energía inicial. No sé si se entiende. Entonces, pero es importante también la actividad física diaria y en conjunto con buena respiración, respiración hondas, profundas, y acostumbrarnos a respirar bien, porque o sea, yo creo que no ocupamos la mayoría, toda la capacidad pulmonar que hay para respirar profundamente. O sea, las respiraciones son muy cortas, ¿ya? Y entonces todo esto va afectando la digestión en general. Yo tengo una consulta. Sí. Buenas tardes. Buenas Hoy tardes. día se ha hecho muy de moda el tema del ayuno. Ayuno intermitente, el ayuno, bueno, siempre hasta el Espíritu Profecía igual aconseja del ayuno por lo menos una vez a la semana, ¿cierto? Para desintoxicarnos, pero ¿qué pasa con el ayuno intermitente? De hecho, hay figuras públicas que han masificado otro tipo de ayuno, que son como 20 días de ayuno, tantos días de ayuno. Entonces, ¿qué pasa con el metabolismo? Porque yo sé que ahí, obviamente, el metabolismo siempre se adecua a la necesidad. Si yo me pongo a hacer ejercicio, mi metabolismo se adecua al ejercicio. Si yo cambio mis horarios de comida, el metabolismo siempre se va acomodando. Y yo sé que el metabolismo, o sea, el ayuno de por sí no es malo, porque nos ayuda justamente a hacer la purificación por lo menos una vez por semana. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con este ayuno intermitente? Ya que yo tengo entendido que son 16, 18 horas sin comer, algo así, y las otras horas están las comidas. Ahí, ¿es recomendable, no es recomendable? Sí, hacer un ayuno es bueno. Mencioné ahí una cita, la leí, que 2 comidas diarias serían mejor que 3. Entonces ahí serían varias horas que estaríamos sin comer y nos acostar, por ejemplo, eliminamos la once o la cena, y ya serían varias horas hasta el desayuno. Entonces eso es bueno porque le damos descanso al sistema y así no hay un desgaste del sistema digestivo y de los órganos. Pero cuando hay un ayuno muy prolongado de muchos días, eso yo creo que ya es perjudicial, puede no ser beneficioso, porque para producir, o sea, nuestro cuerpo necesita la energía, lo que mencioné ahí, necesitamos la energía para hacer nuestras actividades diarias y para que nuestras funciones internas estén bien, ¿ya? Y estén funcionando adecuadamente. Y cuando no le entregamos la energía adecuada a nivel celular, o sea, se produce menos energía porque no hay carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa? Es que se ocuparían las proteínas de nuestro propio cuerpo para producir la energía. Entonces, el cuerpo en general cuida mucho lo que son las proteínas, o sea, no se ocupa las proteínas para producir energía, se ocupa los carbohidratos o grasas, que pueden ser lípidos, pero las proteínas no. Las proteínas en casos extremos se empiezan a ocupar para producir energía, ¿ya? Y eso ya no sería beneficioso. Entonces, pero unas horas, o sea, eliminar una comida al día no está mal, pero cuando son muchos días, ahí ya no sería recomendable. Mildencita, Disculpe, hola, disculpe, Hola, hola preciosa, un hola, orgullo de verte, un orgullo de gracias, igual, escucharte, muy linda tu presentación, te felicito, Mildencita. gracias. Mira, hay mezclas de alimentos que tampoco son convenientes, porque en vez de ser beneficiosos dañan el organismo. Eso te quería Sí, preguntar. yo quería sí. decir algo. Eh, Hola, voy a... hola. el tema de la... Sí, un momentito. El tema de la combinación de alimentos, lo voy a hablar un poquito más el miércoles, pero en general necesitamos carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales, incluyendo además la fibra, ¿ya? Necesitamos de todos estos grupos. Está el tema, claro, de la fermentación, esto lo vamos a ver el miércoles,
voy a hablar en alimentación, ¿ya? Entonces, pero necesitamos de todos los grupos de alimentos. ¿Ya? Y el miércoles vemos en más detalle de ese tema de las combinaciones. Gracias. Mija, ¿Puedo? ¿Sí? buenas tardes. Yo quería preguntar, Estaba yo antes. ¿qué significan 2 comidas al día? O sea, ¿a qué se refiere con comida? Ya. Ahí estaba Aquí yo, Melania primero. Ya. Que aquí me pierdo con los... Ya. 2 comidas al día, Estaba yo desayuno antes. y almuerzo. 2 comidas. Y nada. omitir la última, claro, que es la más recomendable, omitir la última. Porque para poder irse a dormir mejor, sin Ya, el pero, estómago recargado. un desayuno, por ejemplo, lo natural de una familia normal, de entre pobre y media, para nosotros un desayuno es una taza de té y pan, solamente, con algo adentro. Claro, ese A es el eso problema. me refiero, ¿qué es comida para mantener uno el estómago sin tener que comer el desayuno, la once y el almuerzo? Porque la once para nosotros es té con pan. Entonces, ¿qué es lo bueno para el estómago que uno, qué tipo de desayuno se puede hacer como para que sea alimenticio, para no tener que tomar el té, el almuerzo y el té, la once? Es que el desayuno tiene que ser completo, con proteínas. ¿A qué se refiere completo? No entiendo. Sí, proteínas, carbohidratos, cereales. Tiene que existir cereales. Hay quienes comen almuerzo, como el almuerzo al desayuno, donde hay vegetales, también cereales, pero cereales, me refiero a arroz integral, mijo y distintos tipos de cereales. Entonces, cereales, proteínas, que están las legumbres, frutos secos, tenemos lípidos y también más aminoácidos, las verduras, vitaminas, minerales, fibra. Entonces ya eso es un alimento completo, ¿ya? Pero si se va a tomar un té y un pan, eso no sería un alimento completo, y claro que al rato va a dar hambre, y ahí es donde se empieza a comer a deshoras. Eso. Melania creo que era antes, estaba haciendo una pregunta, sí. Sí, hola, buenas tardes. Volviendo atrás con respecto al ayuno. ¿Ya? Un día escuché un tema de la iglesia con respecto al ayuno, tomando en cuenta los 40 días que ayunó Jesús. Y después que yo escuché ese tema, me quedó la curiosidad, ¿por qué Jesús lo habrá hecho? ¿Por qué? Entonces comencé a escuchar temas de doctores y todo, especialistas, y la mayoría hablaba de que era bueno para el cerebro, era bueno para el estómago, en general era bueno para el organismo, porque decía que después que, para los que quieren adelgazar, por ejemplo, alguna gente lo hace para adelgazar, aunque no es el propósito para uno, ¿cierto? Pero ella decía que después de cuando el estómago está vacío empiezan a ocupar las reservas, entonces esa es la curiosidad mía. Sí es correcto eso, porque hablaba de las reservas, porque siempre uno tiene las reservas de grasa, de lo que más necesita el cerebro. Y bueno, yo no entiendo muy bien la cantidad de reservas a qué se refería. Entonces, pero mi curiosidad mayor es el propósito que tiene Jesús de hacer 40 días de ayuno. Entonces digo, si Él lo hizo, tiene que haber algún beneficio más allá. No sé si habrá leído al respecto a algo, no sé. Esa es mi curiosidad. Y por eso le pregunto, ¿y qué pasa con las reservas? Sí, yo no he leído acerca de esos ayunos de tanto tiempo, tan prolongados. Pero sí, yo entiendo y creo que hay algo más allá que el tema de bajar de peso. Bueno, en este caso, mirando lo que hizo Jesús, 40 días en ayuno, donde cayó el hombre en el inicio, que fue por el apetito,
Cristo, Él superó y pasó la prueba estando en una condición mucho, pero o sea, muy difícil para Él, donde en el inicio no estaba esa condición, estaba todo favorable para que se pasara esa prueba. Pero Cristo pasó esa prueba en la condición más desfavorable. Entonces hay un tema ahí espiritual importante. Y es donde nosotros también tenemos que vencer el apetito, ¿ya? Que es una prueba también para muchos. Y Jesús nos da ese ejemplo, o sea, de que nosotros, el apetito es un tema importante porque afecta a nuestra mente. Y si afecta a nuestra mente, también va a afectar nuestra espiritualidad. Pero un ayuno tan prolongado, no he leído de llegar a ayunar 40 días, los efectos que pueda traer a nivel fisiológico. No lo he leído, no he estudiado acerca de eso. Pero no, en nuestros libros, yo no tengo el Ministerio de Curación, ¿Ya? pero en nuestros libros nos sale por el objetivo que tenía Jesús. Bueno, la prueba que iba a pasar era grande, porque los temas que mencionaba era que ayudaba mucho al cerebro a tener voluntad y todo eso, pero fisiológicamente hablando, yo no sé, por eso preguntaba. Lo voy a Si salía en estudiar. el libro Mildred, nuestro, el Lo voy a ver. objetivo. ¿Sí? ¿puedo acotar algo? Sí, sí, claro. Tengo una pregunta. Sí, te voy a acotar algo al respecto. A nivel fisiológico, ¿Ya? sí se genera daño. Está muteado. Ahora Ahí sí. sí, ahora sí. Te decía que a nivel fisiológico, los ayunos prolongados siempre van a generar un problema, por lo que tú decías anteriormente. Obviamente el organismo que empieza a actuar, a sacar las reservas que están más disponibles. Por lo general, empiezan por los adipocitos. Una vez que empiezan por los adipocitos y después no tienes más reserva de dónde sacar, empieza a sacar a través de los músculos. Y cuando ya empieza a sacar de los músculos, recuerde que a los órganos, muchos órganos son músculos, entre esos el corazón. Entonces se va a ver un deterioro a nivel fisiológico y lo que te puede provocar la muerte. En el caso de lo que decía la señora, claro, efectivamente, y lo que tú mencionabas, en el caso de Jesús, hay un tema, aparte de lo fisiológico, también hay un tema espiritual. Y si se dejó, obviamente se deja con un tema de beneficio para que el hombre de alguna manera tenga una conexión espiritual. Pero a nivel fisiológico se ha visto y se ha demostrado que el daño y el deterioro es gigante. Se puede generar daño incluso a nivel cerebral. Entonces el perjuicio es muy grande para aquellas personas que quieren hacer estos ayunos tan extremos como para poder bajar de peso. El perjuicio es muy grande, pero estos ayunos prolongados, o estos ayunos intermitentes que tú mencionabas, como el hecho de querer disminuir una comida, es muy beneficioso porque te acuestas sin el estómago recargado, lo que ayuda a que todos estos procesos fisiológicos en el organismo se puedan dar de buena forma y lo que estás comiendo, ya que no lo estás gastando, no se genere como adipocitos, que te va a traer una serie de complicaciones. Recordemos que todas las grasas se van de alguna manera a ir pasando al torrente sanguíneo, van a obstruir válvulas y ocurren muchas cadenas que van a generar complicaciones a nivel fisiológico y a nivel orgánico. No sé si eso le responde un poco a la señora que había preguntado. Sí. ¿Puedo hablar? En la mayoría de las charlas se supone que eran doctores. Gracias, David. Hablar de eso. Él es mi hermano y el enfermero. Pero ¿a qué le llama prolongado? ¿A qué le llama ¿Ah? prolongado? ¿Cuántos días? ¿A qué le llama prolongado? ¿A cuántos días? Un ayuno prolongado. ¿A cuántos días le llama? O sea, estamos hablando de que ayunos prolongados se dan en situaciones extremas. Personas que hacen un ayuno de más de 7 días ya empiezan a ver situaciones extremas. El organismo va a requerir energía para poder funcionar. Todo lo que
la Mildred mostró la parte a nivel funcional que requerimos de ATP. El organismo sí o sí lo requiere. Si es que no lo estamos incorporando a nuestro organismo, el organismo lo va a tener que sacar de alguna parte. Y ahí empieza a utilizar las reservas que tenemos. Exacto. Y va a llegar un momento que si son ayunos muy prolongados, y lo hemos visto como pasan con las personas que tienen con trastornos alimenticios, que ya sea bulimia, que tienen trastornos alimenticios, se ven enflaquecidos, se ven con literalmente lo que es pellejito y hueso, y eso quiere decir que han ido ocupando todas sus reservas para que su organismo pueda sobrevivir. Entonces la lucha que está generando el cuerpo para poder sobrevivir es muy grande. Entonces el deterioro es extremo, es muy grande. Gracias, David. Bueno, sí, quizá añadir, perdón, a lo mismo. Sí, gracias, que Jesús, no es que él ayunaba 40 días en forma habitual, una vez al año o en más de una oportunidad. Eso fue solamente una vez en su vida. Entonces, nosotros podemos aguantar 40 días sin comer y más. Las personas que hacen huelga de hambre, por ejemplo, en las cárceles pueden aguantar bastante, pero como dice el hermano, hay un deterioro, un ayuno saludable, digamos, para ocupar, botar lo que no necesitamos hasta 3 días y más no, porque ya de 3 días en adelante, como dice el hermano, se comienzan a ocupar las proteínas de los músculos, que es riesgoso para la salud. Pero en algunas situaciones especiales, digamos, Jesucristo lo hizo una vez en su vida. Es una situación como en un caso de una guerra, qué sé yo, Jesús se enfrentaba a un conflicto cósmico. Entonces era algo especial. Por eso lo hizo en esa oportunidad. Tiene otro significado también el número 40, el número de preparación previo a su ministerio, pero no es que él esté poniendo un modelo para que nosotros ayunemos esa cantidad de días. Gracias. Gracias. ¿Hermana Mildred? ¿Sí? Hermano Freire. Sí, bueno, primero felicitarla por esta clase, muy buena, ¿ya? Gracias. Pero también argumentar un poco más qué es lo que nos dice la sierva del Señor. O sea, nosotros, digamos, yo creo que a lo mejor la mayoría somos adventistas, a lo mejor no, pero la Biblia dice que es cierto, creed en Jehová y estaréis seguros, creed a los profetas y seréis prosperados. Bueno, ella cuando habla, digamos, que el verdadero ayuno, ¿cierto? Lo menciona varias veces, ahí en el párrafo 305, 306 del Consejo sobre el Régimen Alimenticio, y ella dice que el verdadero ayuno es consumir los 5 elementos de tanto Génesis 1:29 como Génesis 3:18, o sea, frutas, verduras, cereales, legumbres oleaginosas. O sea, para nosotros ese es el verdadero ayuno, ¿cierto? No consumir nada que tenga que ver con origen animal, nada que tenga que ver, digamos, con comida chatarra, ¿cierto? Y ese va a ser para nosotros el verdadero ayuno. Ahora, ¿cuánta gente estará ayunando dentro de nuestro medio? Es la pregunta que cada uno se tiene que hacer y responder. Gracias. ¿Algunas preguntas más? Si ya vamos... Hola, Mildred. ¿Cómo sí, estás? tengo una Isabel, pregunta. hola. Bien. Habla Isabela, que yo quería contar algo. Estoy acá en Nueva York. La Isabel primero y después no sé quién más. Después sigue alguien más. Sí. Isabel. Hola a todos. Mire, yo he estado practicando el ayuno intermitente con 2 comidas al día y con una relación con Dios igual bonita. Es increíble cómo uno tiene mucho más energía. Yo desde que comencé a hacerlo tengo más energía. Siento que, o sea, como que mi cuerpo descansa. Y tengo más energía que antes, porque uno podría creer que al comer más tiene más energía, pero si uno no la ocupa, en realidad hoy en día uno no hace trabajos tan pesados. Entonces quería contar eso, que en realidad me he sentido mucho mejor. Tal vez no he bajado tanto de peso, porque es lento, porque igual estoy un poco sobrepeso, y también he ayunado. La última vez que ayuné 5 días con extractos de verduras. Igual, mucha energía durante todo el día. Bueno, yo igual tengo sobrepeso, entonces
Capaz que esa es mi pregunta, capaz que por eso tenía tanta energía durante esos 5 días. Y me ha hecho muy bien en la parte espiritual igual, porque mi mente está más clara, como que me doy cuenta de cosas que antes no me daba cuenta. Y me he relacionado mucho con Dios también. Y yo creo que ha sido beneficioso para mí. Claro, Eso que quería tiene contar. gracias Isabel, tiene una relación directa con nuestra mente. Entonces, y eso por eso lo que decía, que va a afectar nuestra espiritualidad. Y también, bueno, hay una pregunta, Pamela Cofré, ¿sí? También Adriana está levantando la mano. Ya. Hola. Quizá Hola. después de Pamela. Ya. Hola. Yo también quería compartir mi experiencia. Partió toda esta pandemia y obviamente uno se reunió en casa e hizo cuanta receta vio colgada y participé con mi familia mucho en la cocina. Agradezco también de ver al hermano Freddy, quien me ayudó mucho en mi tema salud. Estuve por muchos años con antibióticos y con un cambio alimenticio y gracias a su orientación me ayudó. Y ahora, el 11 de julio, hasta la fecha estoy con ayunos totales. O sea, yo estoy comiendo una vez al día, paro 22 horas y una vez a la semana, y una vez al mes con 45 horas de ayuno. Respondiendo un poco a la señora del desayuno, yo he hecho miles de dietas y hoy día tengo que decir que no quise hacer nunca más nada y estoy alimentándome de manera consciente y saludable. He estado siguiendo también los cursos de Pía Sabando. He participado de cuánta cosa en la iglesia hay, ya sea en la central, ha sido de gran aprendizaje para toda la familia hacer cambios alimenticios integrales. Es increíble la cantidad de dietas que hay, o sea, de recetas que hay con avena. Hoy día, por ejemplo, consumí después de un cake de avena con láminas de coco. Entonces, yo creo que, o sea, he estudiado y me he nutrido en el tema, y frente a eso es verdad que la energía es distinta, las ganas son diferentes, y uno está, en mi tema personal, además hay un tema de dominio propio. O sea, yo creo que el tema del alimento y el haber sido tan dependiente, porque uno comía con hambre y sin hambre, sino que ya era casi como por deporte. Entonces, yo quería contar que se puede. Para mí no es gravoso tener que llegar después de las 22 horas. De hecho, hoy día me llamó la señora porque estuve todo el día en reunión, y yo no como después de las 6 de la tarde. O sea, yo me propuse que si mi tema era el dulce, yo me hago cosas dulces saludables. O sea, me hago tarta de manzana al sartén con harina de avena, galletas de coco. O sea, hay infinidad de cosas naturales y no a gran precio. Entonces, frente a eso, a veces el pan, el té, o sea, yo he cambiado por infusiones. O sea, de hecho, me costaba antes dormir y ahora con hojitas de naranja del árbol, me tomo 1 litro y parto después de almuerzo para poder dormir mejor. Entonces, de alguna forma instar al grupo que se puede. No he hecho ni semanas de ayuno, no, o sea, vez al día, y frente a eso, a lo más una vez al mes estoy haciendo 45, 46 horas, y el resto de mi alimentación es saludable, integral. Yo no comía avena, o sea, según yo era alérgica desde chica, y que los granitos, no tengo ni un grano. He bajado 8 kilos, si no me equivoco, desde el 11 de julio a la fecha, pero no me he matado ni de hambre, y como consciente, y como legumbres 2 veces a la semana, y 3 si es que me queda también para el otro día. Entonces, frente a eso, instarlos a que lean, que descubran, de verdad, es súper beneficioso. Sí. Mildred, quisiera, bueno, yo justo fui la que planteé el tema del ayuno, pero... Hay algunas manos levantadas. Perdón, pero algo cortito. Mencionaste el tema de la glucosa. Sí. Y tal vez a mí me pasó algo particular con la pandemia. Yo bajé de peso, pero haciendo mi análisis, incluso me hice este chequeo médico para saber si tenía algún problema o algo, pero después analizando todo mi régimen desde que inició en marzo, todo esto, me di cuenta que yo no estaba comiendo ningún azúcar procesado
simplemente porque ya no salía a comprarlo por el tema del encierro, porque aparte hacía clases todo el día, etc. Y me di cuenta el cambio que hubo en mí a nivel energético de recurrir a esta glucosa, no por azúcares simples, sino a esa glucosa de azúcares que ya no son refinados. ¿Entiendes? Entonces, he notado ese cambio y yo creo que eso se debe la bajada de peso, porque no encuentro esa explicación, o sea, no estoy comiendo nada, ninguna golosina ni nada por el estilo, porque no salgo a comprarlas, porque generalmente uno ¿qué hace? Sale del trabajo, se pasa a comprar un rico, que estoy acá, que tengo hambre, etcétera. Entonces, es ahí igual la diferencia de cómo tu célula cambia cuando ese azúcar viene de alimentos que no son procesados, que no son azúcares simples. Y creo que eso es un gran cambio. Sí. Yo el miércoles voy a hablar un poco más acerca de voy a hablar de los alimentos, porque ahora la finalidad era más que entender más o menos el sistema digestivo, comprender cómo funciona el sistema digestivo, lo que hace la célula para producir ATP, entender que el metabolismo celular es complejo, que requiere de oxígeno también, la importancia del oxígeno para que este metabolismo funcione bien, y cómo, o sea, cómo funciona en general el sistema digestivo. El miércoles vamos a ver un poco acerca de los nutrientes, de los alimentos que necesita el cuerpo, y también cómo afecta a la flora intestinal, ¿ya? Y cómo la microbiota va tomando lo que no se absorbió en el intestino delgado, ¿ya? Entonces, ahí voy a hablar un poquito más acerca de los alimentos, y claro, hay una diferencia importante entre azúcares complejos y los simples, y con fibra y sin fibra, porque la fibra lo que hace es aumentar la viscosidad del medio intestinal. Entonces, al ser el más viscoso el medio intestinal, entonces esta glucosa pasa a la sangre mucho más lento, ¿ya? Entonces, si no hay fibra, y si hay aparte azúcares simples, o sea, van a haber unos picos de glucosa muy altos. Entonces hay una diferencia súper grande de comer entre azúcares simples, complejos, y con fibra y sin fibra. ¿Elisa? Ahora viene ¿Quién viene? Adriana, perdón. Adriana, viene Adriana, después Fabiola. Adriana, ya. Después Fabiola. Ya. Adriana, entonces. No la veo. ¿Dónde está? ¿Adriana? Adriana tiene su mano levantada allí, no sé si escucha. Si no, Fabiola, y después Tere Morán. Ya, Mientras Fabiola. llega Adriana, podríamos escuchar a Fabiola. Ya. Hola, buenas tardes. Hola. Mira, tengo la siguiente consulta, porque, bueno, respecto al tema de los ayunos y la reforma ProSalud, yo tengo harto sobrepeso, igual estoy haciendo como la reforma y he hecho hartos cambios, y me he ido haciendo los análisis, pero cuando hablaron de la glucosa me llamó mucho la atención, porque hoy día, claro, el tema del ayuno es un boom, pero tratando de hacer las dos comidas, cuando me hice el examen de la glucosa, por primera vez me salió alta, y el médico me dijo que cuando uno hace muchas horas de ayuno, probablemente por eso me subió la glucosa. Por eso es mi pregunta, si esto es efectivo o no tiene nada que ver que uno haga ayuno a que la glucosa suba. Gracias. Ya. En deficiencia de glucosa, el glucógeno, que es como almacenamiento que hay de glucosa, ya como reserva. Se guarda glucosa en formas de glucógeno, que son como hartas moléculas así de glucosa juntas. Entonces, si hay deficiencia de glucosa, se va a liberar glucosa, ¿ya? Entonces, claro, podría subir, pero depende también de qué tipo de alimentos esté ingiriendo, porque si son azúcares simples refinados, va a subir más la glucosa. Entonces, por eso lo que comentaba anteriormente, que la fibra es súper importante para que no
existan estos picos de glucosa tan altos, porque al hacer más viscoso el medio, la glucosa pasa lento a la sangre, desde el intestino a la sangre, pasa muy lento, ¿ya? Y no va a haber estos aumentos de glucosa. Entonces depende mucho el tipo de carbohidrato que se ingiera. Y considerar también que los alimentos que tienen proteína, como las legumbres, también tienen su aporte de carbohidratos, solo que es menos, mucho menos la proporción en comparación a los aminoácidos o proteínas que tienen. Pero eso depende del tipo de alimento, del tipo de carbohidrato que se ingiera. Ok, pero si uno está no comiendo carbohidratos simples, o sea, como cosas más integrales, en el fondo el ayuno igual te podría hacer subir la glucosa. Bueno, igual me mandaron a hacer el examen de ese que te hace como la resistencia de 2 horas, Ya. pero igual preguntaba si el ayuno podía afectar los picos de insulina. Tendría que verlo mejor, sí, hay que ver el caso a caso, porque si hay mucha, lo que decía, o sea, Claro, si hay mucha deficiencia, también habría que ver si antes lo tenía elevada. claro. Ok, Sí. gracias. Ya. Tere Morán. Yo estaba queriendo leer una corta cita del párrafo 307, donde se habla del ayuno en el Consejo sobre el Régimen Alimenticio, que dice así: todos los ayunos del mundo no asumirán el lugar de la sencilla confianza en la palabra de Dios. Dice: pedid y recibiréis. No se les pide que ayunen 40 días. El Señor ayunó por ustedes en esta forma en el desierto de la tentación. No habría virtud en un ayuno tal, pero sí hay virtud en la sangre de Cristo. Muchas gracias. Gracias. Eva Loyola. Eva Loyola. Sí, por acá. Hola, no sé, ¿me escuchan? Hola, sí. Dos cosas. Bueno, igual había una persona que preguntó por el chat, pero yo igual me quería sumar a eso. En los niños, ¿es de la misma manera? Y lo segundo es que tengo a mi esposo con acalasia, que es un problema mecánico en el esófago. Entonces él para comer toma mucho líquido, porque o si no se le atrapa la comida. Entonces como que empuja un poco con el líquido. O él lo hace porque siente la necesidad de tomar agua para que la comida le baje, aunque mastica mucho, come muy lento, pero no sé si al final está haciendo un beneficio o es perjudicial. Esas dos cosas. Muchas gracias. Ya. Es que si hay yo lo que hablé fue en situaciones no patológicas. Entonces, cuando hay una patología, es ya el médico que tiene que ver cuál es su situación y cuál es lo mejor que tiene que hacer. Entonces, ahí es eso, ese sería ya verlo con el médico. Así que eso, no sé si alguien, el hermano Héctor Urrutia, tiene alguna opinión respecto a eso que él pueda conocer. Sí, la acalasia es un problema, digamos, ya que no se puede aplicar los mismos principios, porque hay una parálisis de los músculos del esófago. Entonces no cumple la función de peristaltismo de empujar el bolo hacia abajo, y es distinto a lo habitual, digamos. Incluso a veces requiere hasta cirugía. Generalmente se trata con fármaco, pero aún así no siempre son eficaces. Entonces, en ese caso, tiene que tomar líquidos. Si bolo alimenticio, tiene que hacerlo. Ok, muchas gracias. Lo otro sobre los niños era.
La otra pregunta que hice era sobre el tema de los niños. Yo tengo 2 niños, uno de 6 y el otro de 3. ¿Para ellos igual sería bueno hacer estas dos comidas solamente? Opinión personal, yo creo que no, porque los niños están en crecimiento. Entonces ellos requieren más, un aporte mayor de energía y de nutrientes, ¿ya? Por su crecimiento. Muchas gracias. Ya. La hermana Elisa. Livni Soria. Elisa también está levantando la mano. Livni Soria tiene su mano levantada. Sí, muy buenas tardes. Ya, bueno, las dos hermanas, a ver quién primero. Ya, El metabolismo ya tiene ella y que- después Elisa. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, el metabolismo tiene que ver con la edad, el ejercicio o la comida. Si es más rápido o lenta, es mi pregunta. Sí, y depende también mucho de la actividad que tenga cada persona. O sea, no va a ser lo mismo una persona, una persona que tenga un trabajo sedentario a una persona que su trabajo sea más fuerte. Entonces es diferente. Entonces depende también de eso, de la actividad física que tenga la persona. También la edad puede influir. Y eso. Entonces depende también del tipo de comida. Lo que decía ahí, también lo que quiero, o sea, que quede también en esto que no se le da, no se relaciona y no se asocia la importancia del oxígeno también en todo esto. Entonces es un conjunto de cosas, o sea, entre hacer ejercicio, la actividad física, respirar bien, alimentarnos bien, ahí está que nosotros los adventistas como los 8 remedios naturales o más también, que hay más remedios aún. Entonces es un conjunto de cosas, no es solo una. Ok, muchas gracias. Ya. Elisa, ahora. Sí, gracias. Mire, lo que pasa es que yo quería hacer una consulta porque, bueno, yo tengo endometriosis desde muchos años y no existe la cura para eso, pero he estado investigando mucho acerca de la endometriosis porque no tiene cura. Y lo que sí he estado viendo que dice que influye mucho la lactosa. Entonces, como el miércoles tú vas a ver sobre el tema de los alimentos, me gustaría que pudieras más o menos un poquito hablar sobre cómo actúa la lactosa en el organismo y también cómo actúa la comida, todo lo que tiene que ser verde, porque, bueno, ahí salía que lo que más afectaba, la parte hormonal, era la lactosa. Entonces eso hacía que todas las células las hormonas se volvieran locas y se produjera que las paredes del endometrio se engrosaran más, entonces hacía que se hubiera como que un desorden hormonal inmenso. Entonces decía que también en ayuno consumir verde, que era como el apio con manzana verde, consumir en ayuno y que eso regularizaba un poco la endometriosis, pero que no hay cura y que solamente la única cura es sacar el endometrio. Entonces me gustaría que más o menos, si tuviera un poquito de tiempo, así más o menos para ver cómo actúa la lactosa en el organismo, más o menos si afecta a la parte hormonal o no. Eso. Es que en casos de endometriosis ya hay que dejar los productos, los alimentos de origen animal. Entonces eso sería idealmente dejar todo lo que son los alimentos de origen animal, aumentar los vegetales y eso, los jugos de verdura, bien. Sí, pero principalmente, claro, hay que dejar los lácteos. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Alguien más iba a preguntar? Sí, yo había quedado pendiente de hace un rato atrás. Podríamos, perdón hermano, Sí. podríamos dejar unas 3 preguntas más y concluir. Ya. Sí. Sí, yo había quedado pendiente de hacer unas preguntas atrás.
Lo que usted está proponiendo es hacer un recorte de comida, pero eso incluye bajar las calorías o comerse las mismas calorías diarias, pero en menor cantidad de comida. Esa parte Eso de- no me quedó claro, porque no es lo mismo rebajar las comidas que rebajar las calorías. Puedo comer la misma cantidad de calorías diarias, pero en menor, en 2 porciones, 3 o 4. Sí, es que más importante que las calorías es el tipo de alimento que se ingiere, porque puedo tener 2 alimentos con el mismo aporte calórico, pero uno funcional o fisiológicamente actuar muy distinto a otro, que es, no sé, por ejemplo, comer una ensalada y me como, no sé, algo que tenga la misma, aunque la ensalada tiene súper bajo, el aporte calórico es bajo, pero un alimento que tenga más grasas saturadas, pero que sea, o que tenga azúcares simples, lo que estábamos hablando, el efecto va a ser muy distinto. Entonces, depende mucho del tipo de alimento que se ingiera. Y yo, o sea, para mí, más importante que las calorías es que, bueno, que no es que no sea importante, o sea, las calorías va a depender de lo que comenté antes, de la actividad física de la persona. Una persona que tiene una actividad física mayor requiere de más calorías o puede consumir más calorías que una persona que es sedentaria, que tiene un trabajo sedentario, que está gran cantidad de horas del día está sentado. Entonces, es muy distinto, pero también es importantísimo la calidad del alimento. O sea, comer alimentos refinados, a comer alimentos con fibra, el efecto a nivel fisiológico es muy, muy diferente. Entonces depende mucho el tipo de alimento. Y recordar también que en la mañana el ideal es que sea abundante la comida, el almuerzo un poco menos y la cena, lo último, debe ser en mucha menor cantidad, ¿ya? Porque ya disminuimos también las actividades del día, entonces ya nos preparamos para ir a acostarnos, entonces ya es mucho menor lo que debemos ingerir. Claro. Así que eso. Ya. Ok, gracias. Las 2 preguntas más para ir finalizando. Si es que hay alguien más, si no, concluimos. Buenas noches, hermanita. Yo tenía una duda. Ya. La verdad que, bueno, los que somos adventistas tenemos muy claro que no hay que mezclar las comidas con el agua, ¿cierto? Eso ya es como archiconocido para nosotros. Pero siempre a mí me queda una duda, hermana, porque, por ejemplo, si uno prepara, supongamos, un guiso o algo con caldo, ¿eso también se considera como agua en la comida? Esa es mi pregunta. ¿O eso se puede consumir? Esa es mi duda que siempre me ha quedado. Ya, sí, una buena pregunta. La verdad que no lo he estudiado, lo voy a estudiar, pero podría ser mezclar, por ejemplo, si es una sopa, algo más líquido, mezclar con un pan, por ejemplo, que puede ser más tostado, ¿ya? Entonces, esa mezcla, al tener poca agua, entonces va a absorber más agua. Pero lo voy a estudiar mejor. Ya, sí, le pregunto porque, por ejemplo, yo hago una carbonada con carne de soya que me queda tan rica y a mí la verdad que me encantan los caldos, entonces siempre he tenido como esa duda. Y trato de hacerlo no muy seguido, pero esa es la duda que me queda. Yo tengo claro que no se debe mezclar el agua con la comida y siempre trato a los niños y todo de que si van a tomar agua que sea antes y no con la comida. Pero el tema de los caldos, eso me queda la duda. A lo mejor después lo pueden buscar y ahí a lo mejor podemos comentar sobre Vamos a eso. estudiar. Y sobre todo agradecerle, muy interesante su charla. Muchas gracias. Gracias. Y la última pregunta. Yo, hermana, mire, mi pregunta es, yo había escuchado del ayuno del desayuno, había escuchado donde dicen que
se limpia el organismo o el estómago cuando uno tarda en desayunar, como que le da más tiempo al estómago, a las glándulas salivales, para prepararse para recibir el alimento. No sé si será beneficioso o no, pero había escuchado yo en tardar en el desayuno, que era una forma de ayuno. De hecho, hay algunos famosos que hacen ese tipo de ayuno, se saltan el desayuno y comen más tarde. ¿Qué podría Es recomendar usted con respecto a eso? Sí, el desayuno es la hora donde está mejor el cuerpo preparado para recibir alimento. Porque lo que dice, o sea, el desayuno es cortar el ayuno. Y hemos pasado toda una cantidad de horas sin comer y el cuerpo ya está preparado para recibir alimento. Y al contrario, la noche, o sea, yo creo que el ideal de la comida ideal para suspender, si uno va a eliminar una comida, es el de la noche o tarde, el de la tarde. Pero el de la mañana no, porque está preparado el cuerpo para recibir alimento. Entonces, y debiera ser abundante el desayuno. ¿Ya? Y la última, como dije, esa se puede eliminar o que sea en mucho menor cantidad que las otras comidas del día. Y también como consejo, o sea, levantarse y antes de comer el desayuno, tomar agua. ¿Ya? 1 vaso, 2 vasos de agua en ayuna es muy beneficioso. Y después esperar un ratito y ahí desayunar. Muchas gracias, hermana. Ya. Bendiciones. De nada. Estamos entonces con las preguntas, no se deben haber